Muy bien, apreciados estudiantes, nuevamente desde torno. Entonces, concluimos el problema. El inciso B indica calcular el valor del coeficiente de transferencia de masa por la superficie específica del lecho. ¿No es cierto? Esto. Muy bien. ¿Y dónde puedo hallar este coeficiente? ¿O cómo voy a hallar este coeficiente? Bien, nosotros tenemos como dato la altura, 3 metros, ¿no es cierto?, de relleno. La altura de la torre es igual a la altura de una unidad de transferencia por el número de unidades de transferencia. Pero ¿a qué es igual la altura de una unidad de transferencia? Es igual al flujo total del gas, flujo molar total del gas. Aquí está el coeficiente. Por la presión. La presión de operación es una atmósfera, 1 menos y el logaritmo. Enseguida vamos a hablar qué se trata esto. ¿Está bien? Pero esta es la relación. Entonces, de esta expresión debo despejar el coeficiente de transferencia de masa por la superficie específica del lecho. Pero además, el número de unidades de transferencia está dada por esta relación, que lo deducimos en teoría, ¿no es cierto? En otras palabras, tengo Z, debo hallar el número de unidades de transferencia aquí. Entonces, Z es dato. El primer paso sería hallar el número de unidades de transferencia, este valor, con esta integral. ¿Está bien? El segundo paso, hallar el número de unidades de transferencia. Segundo paso. Tercer paso, despejar HG. De aquí, Z sobre N sub G va a ser, ¿cierto? Ya tenemos N sub G. Entonces, H sub G ya tenemos un valor de H sub G. De este valor de H sub G, nosotros despejamos K sub G por A. ¿Está bien? K sub G por A despejamos. Y esa sería la respuesta. ¿Está bien? Pero para esto vamos. Lo primero entonces es realizar, ¿no es cierto?, un balance para hallar la ecuación de la línea de operación. Estoy hablando aquí ya de la línea de operación, no de la curva de equilibrio, sino la línea de operación. Ya que la concentración varía, ¿no es cierto?, desde la entrada hasta la salida. Entonces, para esto es necesario la ecuación de la línea de operación, y esto lo grafico en un diagrama: fracción molar del soluto en la fase líquida y fracción molar del soluto en la fase gaseosa. Se deduce esta ecuación de balance, más bien esta ecuación de la línea de operación, a partir de un balance de materia aplicado entre la cúspide de la columna de absorción y un punto cualquiera de la misma. Entonces voy a aplicar, esto es la cúspide de la torre y un punto cualquiera de la torre. ¿Está bien? Aquí estoy aplicando. Entonces, aquí nuevamente remarcar que voy a trabajar con G' y L'. G' es el aire, L' es el agua. El disolvente en la fase gaseosa es el aire, el disolvente en la fase líquida es el agua. El aire y el agua son constantes a lo largo de la torre. Muy bien. Entonces, al realizar mi balance, realizo mi balance, obtengo esta relación. ¿Está bien? En esta zona que está aquí pintada de amarillo. ¿Está bien? Entonces tengo la entrada Y, menos Y sub 2 a la salida. L, tengo aquí X menos X2. X2 va a ser 0 en nuestro caso particular, pero aquí por fines didácticos anoto toda la ecuación. ¿Está bien? Balance en esta zona. Balance de soluto. Bien, pero voy a expresar la relación molar en fracción molar. Esto es fracción molar. Y es igual, la relación molar es igual a fracción molar 1 menos la fracción molar. Lo mismo. Y lo mismo Y sub 2. Fracción molar a la salida, 1 menos la fracción molar a la salida. Y la relación molar en la fase líquida también la transformo a fracción molar aquí. Sería lo mismo. X mayúscula es esto. X mayúscula sub 2 es esto. Pero en esta ecuación, entre paréntesis, en esta ecuación está en fracción molar. Pero X sub 2 es 0. Esto sería 0. ¿Está bien?
A ver, esto, y sub 2, podía trabajar directamente con y sub 2, porque ya tengo y sub 2. ¿Y dónde está y sub 2? Nosotros lo hallamos aquí, y2 mayúscula. ¿No es cierto? Está aquí. Tengo ya esto. 4.44 por 10 a la menos 3. Entonces puedo reemplazar en esta ecuación directamente y2, porque es un dato. ¿Cierto? X2 es 0 porque es agua pura. ¿Está bien? Bien, entonces reemplazo. X2, 0, agua pura a la entrada. Reemplazo datos en esta ecuación. Tengo G', que es los kilomoles de aire por hora. Y tengo esta relación. Y esto es Y sub 2, que sería esto mismo. Y todo esto es Y sub 2. Tengo eso. Esto es la cantidad de agua, kilomoles de agua que fluye por la torre. Aquí tengo las fracciones molares en la fase líquida. X2 es 0, entonces por tanto este es 0. Bien, entonces al hacer operaciones, tengo esta ecuación. ¿Está bien? Bien, para hallar la línea o curva de operación, estoy indicando curva de operación, voy a reemplazar distintos valores de X. Aquí, distintos valores. Y para estos valores de X obtengo una Y, una fracción molar en la fase gaseosa del soluto. Fracción molar en la fase líquida del soluto, reemplazo aquí y despejo, como ya tengo X, despejo Y. ¿Está bien? Y es la fracción molar de soluto en la fase gaseosa. Bien, entonces realizo eso. Para esto voy a tomar estos datos. Ya esta primera columna es de la columna de la curva de equilibrio. Pero para el mismo valor voy a reemplazar X, en otras palabras. Aquí voy a reemplazar X. Reemplazo 0, ¿es cierto? Aquí. Y tengo que Y es igual a 0.204425. ¿Está bien? Entonces reemplazamos. Voy a reemplazar aquí para valores. ¿No? Para valores. Y este debe estar dentro del rango de operación que voy a emplear para la torre. ¿Está bien? Entonces reemplazo esto. Bien, tengo esto. Y obtengo la fracción molar en la fase gaseosa para cada valor de X. La primera columna es X y la segunda columna es Y minúscula, la fracción molar del soluto en la fase gaseosa. Bien, entonces estas dos columnas me permiten graficar la línea de operación. Entonces puedo graficar la línea de operación. Entonces aquí tengo ya la línea de operación que está en color rojo. Esa es la línea de operación. ¿No es cierto? Tengo la línea de operación. ¿Bien? Bueno, tengo la línea de para un sistema de dióxido de azufre, agua a 30 grados centígrados y una atmósfera. Entonces tengo la línea de operación o curva de operación. ¿Está bien? Y tengo la curva de equilibrio que obtuvimos hace un momento de la tabla de Jacob. Entonces tengo los dos. Aquí tengo la composición en la línea curva de operación, la composición global de soluto en la fase gaseosa, la fracción molar de soluto en la fase gaseosa. Y en la curva de equilibrio tengo también la fracción molar de soluto en la fase gaseosa, pero en una película muy próximo al líquido. A eso lo voy a llamar Y sub pi. Entonces la fuerza motriz para la absorción es la diferencia entre la concentración en la fase gaseosa y la concentración en el equilibrio. Esta diferencia es la fuerza motriz para la transferencia de masa, para la absorción. Entonces debo hallar Y menos Y sub pi, Y para cada valor de X. ¿Está bien? ¿No? Bien. Entonces, con estas dos columnas trazo, ¿no es cierto?, la línea roja. ¿Está bien? Trazo la línea roja. Esto lo hice en el Excel. Ya es mucho más fácil en el Excel. Bien. Entonces ya tengo las dos líneas.
¿Está bien? Tengo las dos líneas. Tengo la línea de equilibrio y la línea de operación. Pero sin embargo, en las integrales, ¿no es cierto? Nos fijamos, tenemos 1 menos y logaritmo, 1 menos y logaritmo, ¿no es cierto? ¿Y qué es 1 menos y logaritmo? 1 menos y logaritmo es 1 menos y sub i es del y sub i es de la curva de equilibrio y y es de la curva de operación. O sea, en otras palabras, 1 menos y sub i, 1 menos y, ¿cómo obtengo? Y sub i obtengo, por decir, para 0.002, y sub i sería este punto. Para el mismo valor de x y y nomás, y sub 1 sería este punto. Aquí tengo el y sub i y aquí tengo el y. ¿Está bien? Aquí tengo la concentración en la interfaz y aquí tengo la concentración global en la fase gaseosa. ¿Está bien? Entonces debo realizar operación 1 menos y sub i, este valor, y 1 menos y con este valor. Entonces eso es lo que se hace aquí. Ya para este logaritmo. Y 1 menos y sub i, y 1 menos y. Para la misma concentración de x, porque eso estoy indicando que esto voy a determinar y sub i aquí, y mediante una línea vertical y, para la misma concentración de x. ¿Está bien? Bien, entonces de esa forma voy a realizar estas operaciones desde la entrada hasta la salida. Aquí tengo, para los distintos valores, esta es la y sub i, esto sería la curva azul de la curva de equilibrio, esto es y solamente de la línea de operación, ¿no es cierto? Debo hallar esto. Entonces, debo reemplazar para cada par de valores, 1 menos y sub i, 1 menos y, debo reemplazar en esta ecuación. 1 menos y sub i, 1 menos y, 1 menos y, logaritmo, ¿no es cierto? Y tengo aquí este logaritmo. Para acá, esto es y sub i, como aquí indica, y esto es y, solamente, ¿no? Esto es para la curva de equilibrio y esto es para la línea de operación. Ambos a la misma concentración en el líquido, ¿no es cierto? Entonces, al reemplazar en esta relación, al reemplazar para cada par de datos, 1 menos y sub i, 1 menos y, ¿no es cierto?, y sacar el logaritmo en el denominador, ¿no es cierto?, tengo 1 menos y el logaritmo. Para cada caso, ¿está bien? 1 menos y el logaritmo para cada caso. Esto sería el primer paso. Para esto es importante, ¿no es cierto?, es importante las dos curvas. La curva de equilibrio y la curva de operación. Porque ahí, en la curva de equilibrio, hallo y sub i, en la curva de operación y solamente. Y puedo hallar este término para luego integrar, ¿cierto? Aquí tengo la integración 1 menos y, 1 menos y el logaritmo. Entonces aquí lo que se está haciendo es justamente eso. ¿Está bien? Perfecto. Pero ¿a qué es igual el número de unidades? Es 1 menos y el logaritmo, lo que acabamos de encontrar, 1 menos y menos y sub i. Entonces aquí tengo esto. Aquí está. 1 menos y el logaritmo, ¿no es cierto? Sería la cuarta columna. Esta sería eso, ¿no es cierto? Debo dividir 1 menos y. ¿Qué es y? Es de la curva de operación. Debo 1 menos y. Y luego debo dividir la fuerza entre la fuerza motriz. La concentración en la curva de operación menos la concentración en la curva de equilibrio. O sea, estaría sacando esta diferencia. Y menos y sub i para la misma concentración en la fase líquida, aquí, mediante una línea vertical, y menos y sub i. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí. Y menos y sub i para cada valor. Los valores y sub i están en esta tabla. ¿Está bien? Y esta tabla debe estar entre los valores a la entrada del agua y
la salida, la fracción molar del agua a la entrada es 0, ¿no es cierto? X2, 0, X minúscula 2, 0. Y la fracción de dióxido de azufre, fracción molar del dióxido de azufre en la fase líquida, que sería esto. En ese rango tiene que estar, ¿no? Porque voy a trabajar en ese rango. Bien, entonces realizo esto. Esto sería, ¿no es cierto? Prácticamente sería, ¿no? Eso sería esta integral. Entonces voy a, para integrar esto, ya lo tengo esto, voy a tomar el límite, sería esto la salida, y esto sería la entrada, ¿no? Fracciones molares. Entonces voy a integrar esto, y lo voy a integrar gráficamente. ¿Está bien? Entonces represento gráficamente esta columna, la quinta columna, que es justamente el integrando de esta relación, y voy a variar entre y sub 2 a la salida y sub 1 a la entrada, fracciones molares. Entonces, represento en ordenadas, ¿cierto? Y en abscisas los límites. Voy a realizar una integración gráfica. Muy bien. Representando en ordenadas, ¿no es cierto?, el integrando, ¿cierto?, frente a la fracción molar de soluto en la fase gaseosa en abscisas, ¿no es cierto?, tengo esto. Estoy representando gráficamente estos puntos, ¿no?, que lo tengo en la quinta columna, pero ¿cuál es? Y es sub 2 a la salida, es esta la fracción molar, a la entrada es 10%, es esta. Entonces los límites serían estos. Entonces, gráfico y determino el área bajo esta curva, esa área amarilla. Y esto es el número de unidades de transferencia. Logré determinar el número de unidades de transferencia. ¿Está bien? Ya tengo el número de unidades de transferencia. O sea, en esta relación, para el inciso B, ya tengo el número de unidades de transferencia. Esta ya logré hallar, esta, mediante integración gráfica. ¿Sí? Ya lo tengo. ¿Cuánto es ese valor? Ese valor es igual a 6.0357. Ya lo tengo. Esto, 6.0360. El número de unidades de transferencia de masa. Bien, pero me piden hallar el coeficiente. Este es el número de unidades. Es el coeficiente. La altura es 3 metros. Ya tengo el número de unidades. Entonces, despejo la altura de una unidad de transferencia de masa. H sub G. 3 metros sobre número de unidades, que es 6.0357, ¿cierto? Tengo la altura de una unidad de transferencia 0.497. Bien. Pero como la concentración en la fase gaseosa varía a lo largo de la torre, entonces voy a hacer lo siguiente. Ahora, el H sub G, altura de una unidad de transferencia, es igual, aquí lo vimos, ¿no es cierto? La altura de una unidad de transferencia ya lo tengo, la altura de una unidad de transferencia, esto ya lo tengo, la altura de una unidad de transferencia. Esto es igual a todo esto, de esto debo despejar el coeficiente de transferencia de masa por la superficie específica del lecho. Pero aquí tengo el flujo molar total. Entonces, este flujo molar total varía entre la entrada y la salida. Entonces voy a hallar un valor a la entrada de la torre en la base y otro valor a la salida. Voy a realizar dos balances. ¿Está bien? Y luego de los dos balances voy a hallar el KGA para cada uno, para la entrada y para la salida. Y el KG promedio será la respuesta a este ejercicio. Entonces voy a realizar eso. Bien, como varía la concentración, ya tengo esto. Aquí despejo, ya tengo la altura de una unidad de transferencia. No es cierto. Tengo en la base de la columna, a la entrada,
Esta es la concentración de dióxido de azufre en la fase gaseosa, fracción molar, en la base. Muy bien, gráficamente hallamos su concentración de equilibrio. Si es 0.1 aquí, 0.1 aquí, 0.1, esto es 0.1. ¿Cuál es su concentración en el equilibrio? Esto estaría entre 0.06 y 0.08, prácticamente 0.07 tal vez, ¿no? Mediante una línea vertical. Estaría entre 0.06 y 0.08. Y es su pi, ¿no? Aquí tengo, ¿no es cierto? 0.06 y 0.8, 0.76, ¿no es cierto? Entonces determino ese punto, ¿ya? ¿Para cuánto? Para 0.1. Tengo aquí nuevamente 0.1, aquí está 0.1, y aquí tengo, y es su pi, ¿cuánto es? 0.7, ¿no es cierto? Estamos por aquí, y eso justamente gráficamente se determina y me dicen que eso el valor es 0.076, gráficamente. Entonces tengo el y su pi asterisco o y su pi, o y asterisco su pi, que es lo mismo. Luego hallamos esto para la base de la torre. ¿Sí? Entonces a la entrada. Esto ya tengo y su pi y y ejemplar. Y tengo a la entrada 0.912. ¿Está bien? Vamos a anotar bien. Esto es y su pi. Ya, está mejor. Y es su pi 1. Ya, y es su pi 1. Entonces tengo y su pi 1 que obtengo gráficamente en la interfaz. Reemplazo y su pi 1, tengo y 0,1. Entonces tengo que ese logaritmo es esto para la cúspide de la torre, más bien para la base de la torre. Para la base de la torre tengo ese logaritmo. ¿Sí? Lo mismo debo realizar para la cúspide de la torre. Transformo la fracción molar a relación molar. Estoy transformando, ¿cierto? Más bien, la relación molar transformo a fracción molar. Esto lo tengo, la relación molar, ¿no? Y transformo a fracción molar. ¿Está bien? Tengo este valor. Esto es fracción molar. Entonces, para este valor, 4.44 por 10 a la menos 3, 4.44 por 10 a la menos 3 estaría por aquí abajo, 4.44 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Debo hallar su y su pi, prácticamente va a ser 0 el y su pi, como se puede ver de la figura. Entonces, esto es y sub 2 de la curva de operación, y tengo aquí, ¿no es cierto?, el valor de la curva de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, esto sería y 2. Muy bien, entonces voy a... Ya está. Esto sería a la salida, ¿no es cierto? Prácticamente 0, porque este valor es bastante pequeño. Como nuevamente indico aquí del gráfico, tengo por 10 a la menos 3, está bien bajo. Entonces, para eso prácticamente es 0. ¿Ya? Entonces ya tengo para y sub 2 0 y hallo el logaritmo para la cúspide. ¿Está bien? Bien, ya tengo para este logaritmo para la base y para la curva. Luego hallamos. Esto es el logaritmo para la cúspide de la torre. ¿Está bien? Luego hallamos el área de la torre, el área para el flujo máximo. Me dice que la torre es cilíndrica. Entonces, para el área de flujo es pi cuartos diámetro de la torre, diámetro interno de la torre al cuadrado. El diámetro me dan 1.6 metros y tengo que el área normal al flujo
es 2.01 metros al cuadrado. Bien. Transformando el flujo molar del aire a velocidad molar. Entonces, esto es el flujo molar, es por unidad de tiempo. Voy a dividir entre el área, voy a tener la velocidad molar del aire. Entonces, divido entre el área para el flujo másico del aire. ¿Está bien? El área es 2.01. Entonces, divido el flujo molar entre el área, tengo velocidad molar del aire. Tengo la velocidad molar. Kilomol de aire, metro cuadrado, hora. ¿Está bien? La velocidad. Esta velocidad molar del aire es constante porque es G', ¿no es cierto? Muy bien. Ahora la velocidad molar total de la fase gaseosa que se alimenta en la base de la torre. Entonces paso la velocidad molar del aire a velocidad molar total en la fase gaseosa. Para esto tengo esta relación. En la base tengo fracción molar, reemplazo y tengo la velocidad molar de la fase gaseosa total a la entrada de la torre, la fase en la base de la torre. Esto sería G1. Lo mismo realizo para la velocidad molar del gas que sale de la cúspide, velocidad molar total, dicen. Entonces, cuando dice total, incluye el aire más el dióxido de azufre por la cúspide de la torre. Entonces, divido la velocidad molar del aire, aquí divido la velocidad molar del aire, sobre 1 menos la fracción molar del dióxido de azufre en el gas que sale de la torre. Tengo aquí la fracción molar, divido y tengo la velocidad molar total del gas que sale por la cúspide de la torre. ¿Está bien? ¿Cuánto cambia? A ver, aquí tengo 9, sale 9, y a la entrada es 10 el total. Claro que la velocidad molar total debe cambiar. ¿Por qué? Porque a la entrada el aire tiene mayor concentración de dióxido de azufre. Parte de ese dióxido de azufre pasa al agua. A la salida es menor, 9, porque 1 ya pasó al agua. El dióxido de azufre pasó al agua. Es por eso que a la salida la velocidad molar total del gas es menor en la cúspide. ¿Está bien? Bien, tengo las dos velocidades molares. Entonces, de la ecuación de la altura de una unidad de transferencia para torres de absorción, voy a despejar el coeficiente de transferencia de masa por la superficie específica del lecho. Entonces, aquí tengo esta relación. ¿Está bien? La altura, ya lo tengo, lo hallé al inicio, ¿no es cierto? La presión es una atmósfera. Y este valor, 1 menos y el logaritmo hallé para cada zona, ¿no es cierto? Aquí tengo para, ¿no es cierto? Para la cúspide, 1 menos y el logaritmo. Aquí tengo para la base, 1 menos y el logaritmo 1. Y además tengo, ¿no es cierto? Las velocidades molares. Esto es a la salida y esto es a la entrada. Entonces voy a hallar en la base de la torre. Despejé, ¿no es cierto?, de esta ecuación. Me piden KGA de esta ecuación y reemplazo para la base de la torre. G1. Esto es constante la presión. Esto tengo para 1. Reemplazo los datos. En la base es 10, ¿no es cierto? Esto allá en la altura de una unidad de transferencia 497, la presión es una atmósfera y el logaritmo en la base es 0.912, ¿no es cierto? Aquí lo hallamos, el logaritmo en la base, 0.912, ¿no es cierto? En la base. Entonces reemplazo estos datos y tengo el KGA para la base de la torre. ¿Bien? Bien, lo mismo realizo, ¿no?, para la cúspide de la torre. Tengo, pero aquí la velocidad molar total del gas que sale
la altura sigue siendo la misma, la presión también, y tengo aquí 1 menos 10 logaritmo, pero para la cúspide. 1 menos 10 logaritmo para la cúspide. Aquí lo tengo esto. Ahí está. 1 menos 10 logaritmo para la cúspide. Entonces reemplazo estos datos. Para la cúspide es, ¿no es cierto? Aquí 0.9977. Entonces tengo 0.9977. La velocidad molar total del gas a la salida es 9.051, la altura es la misma y la presión. Reemplazo, tengo el coeficiente de transferencia de masa por la superficie específica a la salida, en la parte superior de la torre. Entonces, ¿cuánto varía? A ver, veamos. Esto es 22 a la entrada y a la salida es 18. Tiene su variación, como ustedes ven, ¿no? Entonces, el valor promedio, voy a tomar el valor promedio como respuesta a este ejercicio. Entonces, tengo a la entrada, que es 22.062, a la salida, que es 18.252 sobre 2. Entonces, divido, y este es la respuesta al inciso B. Hallar, ¿no es cierto? Hallar el coeficiente de transferencia de masa por la superficie específica. 20.157 kilomoles por metro cuadrado hora y atmósfera. ¿Está bien? Bien, entonces, este problema está en este libro, Problemas de Ingeniería Química, Operaciones Básicas, tomo 2 de Ocon y Tojo. Entonces, recomendación es ustedes, ¿no es cierto?, practiquen, seguramente ya el secretario lo va a subir el video, y realicen manualmente o con el Excel el mismo ejercicio. ¿Está bien? Perfecto. Antes de concluir la clase de hoy, el día sábado 30 de octubre a las 9:30 tendremos un examen simulacro mediante la plataforma virtual de la UAGRM. ¿Está bien? El día sábado 30 de octubre, 9:30 AM, ¿no es cierto? Simulacro de un examen que no tiene puntaje mediante la plataforma virtual de la UAGRM. ¿Está bien? Entonces, recomendaría, ¿es cierto?, nosotros prepararse para el día viernes. ¿Qué tema? El primer tema, que es destilación. El examen simulacro no tiene puntuación, pero es obligatorio para entrar al examen, al primer examen. Luego, a la siguiente semana ya tenemos el primer examen. Como ustedes son estudiantes de unitarias 3, prácticamente ya el anterior semestre en unitarias 1 y 2 ya dimos este tipo de examen. Entonces, están un tanto familiarizados, ¿no? Bien, pero sin embargo, todos los exámenes se van a recepcionar mediante la plataforma virtual. No se acepta, a mí privado, no se acepta el correo electrónico. Todos deben estar. Si el examen tiene una duración de 1 hora, ustedes deben sacarle foto 15 minutos antes de la conclusión, ¿no? Sacarle fotos, escanear, llevarlo a un solo documento PDF, darle nombre, apellido paterno, apellido materno y nombre completo, y luego enviarlo mediante la misma plataforma. Solo se calificarán los exámenes que están en la plataforma. ¿Está bien? Entonces, a prepararse para el día sábado 30 de octubre a las 9:30, ¿no es cierto? Tenemos un examen simulacro obligatorio que no tiene puntaje, pero, ¿está bien? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenos días. Para el primer parcial, ingeniero, ¿van a entrar solamente destilación o también absorción? Solamente destilación. Allá, ingeniero, muchas gracias. Ya. Muy buenos días. ¿Alguna otra pregunta? Bien, no habiendo más preguntas, ¿es cierto? Entonces, el día sábado 30 de octubre es un examen simulacro a las 9:30 práctico sobre el tema destilación, que no tiene puntaje, pero es obligatorio para entrar al primer examen. ¿Está bien? Ustedes van a tener en la plataforma el enunciado del problema, como en este caso, por decir algo. Anotan los datos, resuelven en su cuaderno o en sus hojas. En las hojas del examen debe estar nombre completo, materia, registro, fecha, firma, ¿cierto? Firma. En cada hoja debe estar la firma. Y luego, una vez que concluyan su examen, por decir algo, le sacan foto
a tu examen, eso lo escanean y lo vuelven un solo documento PDF. Y este documento PDF lo envían mediante la plataforma. No se aceptan otros medios para el examen. ¿Está bien? Bien. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Buen día, ingeniero. Entonces, como está indicando, no es necesario copiar la pregunta, solamente los datos, ¿no? Sí, no es necesario, ¿no? Pero por lo menos un esquema, a mano alzada, realizar por dónde está, por decir esto, esta torre, ¿no es cierto? No lo van a hacer así, por lo menos a mano alzada, en la base está G1, Y1, L1, X1, y en la cúspide está L2, X2, G2, por lo menos un esquema, ¿no? ¿Está bien? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, no habiendo preguntas, concluimos aquí. Se cuidan, por favor, y tengan muy buenos días. Hasta pronto. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.